porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un hombre de Dios va a anunciar la palabra de Dios y va a esforzarse por predicar todo el consejo de Dios. No el consejo de los hombres, dice aquí. No el consejo de los líderes eclesiásticos. No el consejo de las tradiciones de los hombres. No el consejo del presidente de una nación o de un partido X, sino el consejo de aquel que reina sobre todas las cosas, Dios. Un hombre que es llamado a predicar la palabra, un hombre que es llamado a enseñar a la iglesia, va a esforzarse por enseñar todo el consejo de Dios. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Aquí en El Faro regularmente presentamos sermones de nuestros queridos amigos y pastores en Cuba en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo ya la conoces, y es nuestro deseo que esta semana de predicaciones te llene de aliento y sea un recurso adicional para tu crecimiento espiritual, pero no tu principal alimento espiritual. Esperamos que estés bajo el cuidado de una iglesia local de sana doctrina donde la palabra de Dios se predica cada domingo centrada en el Evangelio. Si aún no lo estás, te animo a buscar una. Ahora, la misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba, y es por esto que dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy presentamos la segunda parte de un sermón del pastor Raúl Feijó desde la Iglesia Presbiteriana Bíblica Comunidad del Pacto en Santa Clara, Cuba. Continúa con un mensaje de algo esencial para la iglesia, la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si una iglesia realmente proclama la verdad? ¿Y por qué es tan crucial que el mensaje de Cristo sea predicado sin desviaciones? Acompáñanos para la conclusión de esta predicación y para descubrir cómo la fidelidad a la palabra transforma nuestras vidas y nos sostiene la fe. Si tienes una Biblia, busca 2 de Timoteo 3, versículo 16, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Un predicador de la palabra va a predicar la palabra de Dios basado, es decir, no va a estar escogiendo en el consejo de Dios, va a predicar todo el consejo de Dios sin importar la circunstancia que hay en la iglesia, sin importar nada, sin temer a la circunstancia que exista en su nación. En Hechos capítulo 20 nosotros vemos un ejemplo de esto. Pablo, que estaba dando la instrucción a Timoteo de que debía predicar la palabra de Dios, es decir, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Él tenía testimonio de decir eso, claro que sí. En Hechos capítulo 20 dice lo siguiente, dice, versículo 26, por tanto, después que se reunió con los ancianos de Éfeso, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un hombre de Dios va a anunciar la palabra de Dios y va a esforzarse por predicar todo el consejo de Dios. No el consejo de los hombres, dice aquí. No el consejo de los líderes eclesiásticos. No el consejo de las tradiciones de los hombres. No el consejo del presidente de una nación
o de un partido X, sino el consejo de aquel que reina sobre todas las cosas, Dios. Un hombre que es llamado a predicar la palabra, un hombre que es llamado a enseñar a la iglesia, va a esforzarse por enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y con todo el consejo de Dios, estamos hablando específicamente de todo el consejo de Dios. Hay partes en las Escrituras que son difíciles de tratar a veces. A veces tenemos en la iglesia algún tipo de pecado de adulterio, por ejemplo, o tenemos, no sé, desobediencia a los padres, o mala educación a nuestros hijos. Y hay predicadores que dicen, no voy a tocar este texto porque a lo mejor ofende mucho a algún cristiano en específico. Pero cuando alguien está predicando todo el consejo de Dios de manera sistemática, pasando por todo un libro entero, si ese capítulo toca ese tema, yo no lo voy a obviar. Yo lo voy a enseñar porque soy llamado a predicar toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Porque somos llamados a predicar, como dice 2 Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende cuando la palabra va a reprender, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y da una razón específica para eso. Dice el versículo 3, y aquí está la diferencia entre un verdadero maestro de la palabra, que pone en alto la palabra, o una marca de la iglesia verdadera, y lo que es una iglesia falsa. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, si la iglesia verdadera, una de las marcas es que se predica la palabra de Dios, en la otra se predica la falsa doctrina. No se sufre por la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿sabe lo que es comezón? Picazón en sus oídos por oír cualquier otra cosa. Y esto es terrible. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, a sus propios pensamientos pecaminosos. Y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído. Ya no quiero escuchar la verdad. Ya no quiero oír la verdad. Y se volverán a las fábulas. ¿Sabe lo que son fábulas? Cuentos. Se volverán a los cuentos. No predicarán la palabra. Una iglesia verdadera se caracteriza por la predicación fiel de la palabra, con ministros que han sido escogidos bíblicamente para predicar esa palabra, que tienen en alta estima la suficiencia de la Escritura y que se van a esforzar, pase lo que pase, por predicar la palabra, aun cuando se queden con un solo miembro en la iglesia. Porque no están para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Se volverán, es decir, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Alguien dijo en una ocasión que el peor castigo que Dios puede enviar, el peor juicio que Dios puede enviar sobre una iglesia, no son las enfermedades, no son una economía baja, es decir, que hay una economía pobre, no es absolutamente nada de eso, no es la persecución incluso. El peor castigo que Dios puede enviar, o el peor juicio que Dios puede enviar sobre una iglesia, es darle falsos maestros, falsos predicadores, hombres que no amen la palabra, hombres que no sepan guiar al pueblo de Dios conforme a la palabra de Dios. Eso es lo peor que puede pasarle al pueblo de Dios. Como también lo mejor que puede pasarle al pueblo de Dios entonces, no es la prosperidad, no es la buena salud, no es la felicidad de vivir sin persecución, sino que Dios les dé hombres que prediquen la sana doctrina y que amen la palabra de Dios y no tengan temor de enseñarla al pueblo de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y a quién le correspondía entregar ese conocimiento al pueblo? A los profetas y maestros del Antiguo Testamento. A los padres de los padres a los hijos. El pueblo pereció por falta de conocimiento porque no fueron enseñados, no fueron instruidos en el consejo de Dios. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, nos deja también una enseñanza de qué debe predicar todo maestro de la palabra. ¿En qué debe hacer énfasis todo maestro de la palabra principalmente? Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
El evangelio que les he predicado, el cual también recibieron ustedes, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, es decir, si ustedes retienen esta palabra que yo les he predicado, este evangelio que les he predicado, sois salvos. Sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente, y aquí hace el resumen de lo que él ha predicado, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, Pablo no está enseñando algo que él inventó, sino que, ¿de qué? Que recibió. Y en Gálatas sabemos por quién lo recibió, por Cristo mismo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? ¿Está exaltando qué cosa? Las Escrituras, la suficiencia de la Escritura. Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A lo que dice la Escritura. Conforme a la Escritura. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuevamente, Pablo está predicando la palabra de Dios. Está predicando lo que dice la Escritura. Y esto lo dejó como ejemplo para nosotros. Y es un llamado a la iglesia de Corinto, a que pongan su fe en este santo evangelio. Y haciendo una advertencia a otra iglesia más, en el mismo libro de Gálatas, es decir, en otra de sus cartas, habla acerca de la importancia de cuidarse de escuchar y predicar, o de predicar y escuchar un evangelio falso. Ya vimos lo que es el evangelio, que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado conforme a las Escrituras. Y aquí en Gálatas, en el libro de Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir tristemente, capítulo 1, versículo 6, un evangelio que diferente, dice el texto. No que haya otro evangelio, porque ciertamente no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esos? Falsos maestros. Falsos maestros que muchas veces no son escogidos conforme a la verdad bíblica, que no tienen en alta estima la suficiencia de la Escritura y que por tanto no van a predicar ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren torcer el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y son palabras fuertes las que vienen ahora, mas si aún nosotros, se incluye Él también se está incluyendo. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. ¿Usted sabe lo que significa anatema? Maldito de Dios. Y yo no sé si usted ha oído hablar de la historia de Acán en el Antiguo Testamento, cuando fueron a atacar la ciudad de Jai. Y Dios dijo que no tomaran absolutamente nada del anatema. Y este hombre, Acán, de la tribu de Judá, se llevó unas pertenencias, se llevó unas, no recuerdo si fue algo de oro, no recuerdo bien ahora. Se lo lleva para su casa y lo entierra. Y cuando ellos fueron a atacar otra ciudad, ¿qué pasó? No pudieron hacer nada, perdieron la batalla. Y cuando Josué se rasga sus vestidos, se rasga su ropa delante del Señor, se arrodilla en silicio y ora al Señor, dice, Señor, ¿por qué has hecho esto? Tú has prometido estar con nosotros. Ya has prometido darnos la victoria. El Señor le dice, el problema es que dentro de usted hay un anatema. Y mientras exista esta persona ahí, mientras el pecado no sea removido, ustedes no van a poder ganar ninguna otra batalla. ¿Y saben lo que pasó con Acán? Acán fue sacado. Al otro día el Señor dijo cuál era la tribu, cuál era la familia, señaló. Sacaron a Acán y él con toda su familia y todas sus pertenencias fueron apedreados y fueron quemados, porque todos ellos habían puesto bajo un testimonio, bajo un falso testimonio, la verdad de Dios, por desobedecer a Dios, su palabra, porque es sencillo. Alguien puede decir, oye,
qué horror ese, qué fuerte, que hubiese obedecido. Mandamiento tenía de no tomar nada de esa ciudad. Los otros no hicieron lo mismo y pagó por su pecado. Entonces sea anatema, sea maldito de Dios, dice aquí, como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito de Dios. Sí, ¿qué pasa con estos hombres que hablan un falso evangelio? Recibirán la misma ira que recibió Acán de parte de Dios. Y dice Pablo la razón por la cual dice que sean anatema. Dice el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es decir, ¿estoy aquí para agradar a los hombres con mi predicación o para agradar a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería un siervo de Cristo. Palabras fuertes. Resumiendo, mis hermanos. Primera marca de una iglesia verdadera. Predicación fiel de la palabra. Una iglesia debe predicar con fidelidad la palabra. Debe enseñarse en esa iglesia la palabra con fidelidad. Y para eso hay tres cosas que no son absolutas. Hay muchas cosas más que pudiéramos mencionar, pero creo que son principales dentro de todas estas cosas que deben caracterizar la fiel predicación de la palabra. En primer lugar, la elección bíblica de los ministros. En segundo lugar, que estos ministros estén convencidos de la suficiencia de las Escrituras. Solo la Escritura es suficiente. Y en tercer lugar, que estos ministros prediquen la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, enseñada por los profetas y por los apóstoles. Y que no se retracten nunca de estas cosas. Estas son algunas de las características de una iglesia fiel, una iglesia verdadera. Una iglesia, o la primera característica, mejor dicho, con sus apéndices, por así decir, que deben llevarnos a reflexionar a nosotros. A la hora de establecer nuestra iglesia aquí, la Iglesia Presbiteriana Bíblica en Santa Clara, y a la hora también de si un día nos mudamos para un lado, averiguar siempre. Y me tomó el día del Señor, el domingo, me cogió ese día ahí en esa casa. No voy a ir a la primera iglesia que yo voy adelante de mí. Voy a averiguar en ese lugar si hay una iglesia verdadera, una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y allí me voy a congregar. Porque no agrada a Dios para nada que yo me congregue en un lugar donde se predique un falso evangelio. Ya lo vimos en Gálatas. Donde se predica un evangelio diferente, un evangelio pervertido o torcido. Esa es la realidad. Que el Señor nos ayude. Y si en nuestros corazones anteriormente hemos desobedecido en estas áreas, no hemos escogido hombres conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si en nuestros corazones en el tiempo pasado no hemos tenido en alta estima la suficiencia de la palabra y hemos incorporado elementos a nuestro culto público que están fuera de lo que Dios ha determinado en la palabra. Si en tiempos pasados hemos escuchado no el evangelio verdadero y hemos estado reunidos o hemos estado en lugares donde no se predica o se ha predicado todo el consejo de Dios, pues este es un buen momento donde podemos arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón al Señor, el cual es abundantemente gracioso, y cuando digo gracioso lo digo en términos de gracia, abundante en gracia, para perdonar, para librarnos de nuestro pecado y guiarnos completamente a Él y llevarnos a Él. Esta es la enseñanza de esta mañana. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra, que trae, Señor, claridad a nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor. Reconocemos a veces nuestro deseo, mi Dios, de huir de tu palabra y refugiarnos en otra cosa que no sea tu palabra. Oh, Señor, reconocemos, Padre amado, las veces que a veces hemos
escuchado un falso evangelio, nos hemos deleitado incluso, Señor, en cosas que no exaltan tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta carrera de la fe, para honrarte, para glorificarte, Señor. El tramo que nos queda es difícil, es complejo, pero tú, Señor, eres el mismo en cualquiera de los tiempos, en cualquiera de las épocas. Tú permaneces firme a tus promesas. Tú sigues demandando de tus hijos lo mismo que has demandado siempre, Señor. Porque tú no cambias. Porque eres el Dios verdadero. Ayúdanos, Padre. En esta plantación, Señor, de esta iglesia, rogamos que seas tú, Señor, el que pongas el fundamento, el que establezca las columnas con fortaleza, el que edifique, Señor, toda esta congregación para tu gloria y para tu honra, porque nos debemos a ti, Padre amado, y solamente a ti. Y que nuestro deseo no sea el de agradar a los hombres, sino el de agradarte a ti. Que nuestro deseo no sea el de agradar las modas, sino el de agradarte a ti, Señor. Sé tú exaltado y glorificado, Padre. Ponemos en tus manos esta semana que recién comienza. Nuestros trabajos, nuestros quehaceres, todas las cosas, Señor, que están por delante, las ponemos en tus manos, rogándote que nos guíes a vivir para tu gloria y tu honra en santidad y piedad, Señor. Rogamos por la enseñanza de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a enseñarles con fidelidad. Oramos por ellos, para que sus ojos sean abiertos a tu verdad y puedan conocerte y puedan caminar de tu mano, Dios, y puedan ser útiles en tu reino, Señor. Ayúdanos a confiar en la suficiencia de las Escrituras para instruir a nuestros hijos, para corregirles conforme a tu palabra, para guiarlos al santo evangelio y que ellos puedan ver la gloria de Cristo y enamorarse de Cristo, abrazar a Cristo y vivir por Cristo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestros matrimonios a honrarte y glorificarte, Señor. Sé tú exaltado, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hermano, la verdadera iglesia de Cristo no se edifica sobre modas ni sobre palabras vacías, sino sobre la predicación fiel de su palabra. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Escuchas un mensaje que exalta a Cristo y su verdad o uno que solo satisface los oídos? Dios nos llama a una fe arraigada en su palabra, suficiente y poderosa para transformar vidas. No te conformes con menos. Clama al Señor, busca su verdad y aférrate a ella con todo tu corazón, mi hermano. Cree en Cristo, sigue su voz. Él te guiará con amor y gracia. Créelo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano.
Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.